Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Yalan, una de las series más comentadas de la televisión turca, lamentablemente se despide de las pantallas. La gran caída en las calificaciones que experimentó trajo el final de la serie. Sin embargo, resultó que esta decisión final tuvo un gran significado no solo para los productores y el público, sino también para la actriz principal Gökberk Demirci. Demirci, quien dejó la serie hace un mes, abrió una transmisión en vivo en las redes sociales por primera vez después del anuncio del final de la serie y tuvo una emotiva conversación con sus fanáticos. Demirci, quien hizo declaraciones sinceras y sentidas sobre el final de la serie en televisión en vivo, reveló las injusticias y dificultades emocionales que experimentó por primera vez. Gökberk Demirci hizo una transmisión en vivo en su cuenta de redes sociales después de la decisión final de la serie Lai. Demirci, quien nunca ha hablado tan sincera y abiertamente sobre la serie, vivió momentos emotivos durante la transmisión y dijo las siguientes palabras a sus televidentes. Cuando comenzamos en este camino, comenzamos con muchas esperanzas, pero en ese momento fui probado por las injusticias. He pasado un momento muy difícil, no solo en mi trabajo, sino también en mi vida. He derramado mis lágrimas muchas veces en el metrobús. La gente lo mira desde afuera y piensa que todo está bien, pero hay algunos momentos en los que todo puede volverse realmente abrumador para ti. Esta sincera declaración causó gran repercusión en las redes sociales. Estos momentos, en los que Demirci contó las dificultades que había atravesado y lo significativa que fue la serie para él, recibieron un gran apoyo de sus espectadores. La serie Yalan, protagonizada por Gökberk Demirci, generó una gran expectación en los primeros días cuando comenzó a emitirse, llamó la atención con su elenco y temática. Sin embargo, con el tiempo, la serie tuvo dificultades para generar la audiencia esperada. La disminución de las calificaciones llevó a un aumento de las críticas dirigidas a la serie, lo que llevó a los productores a tomar una decisión final. Sin embargo, el herrero había trabajado intensamente desde los primeros días de la serie, a veces incluso descuidando su vida personal. Gökberk Demirci, por un lado, estaba tratando de asumir el papel principal de la serie, por otro lado, estaba luchando con las presiones psicológicas que estaba experimentando. Aunque Yalan atrajo a la audiencia en las primeras semanas de la serie, con el tiempo, problemas repetitivos en el guión y deficiencias en la profundidad de los personajes hicieron que quienes vieron la serie perdieran interés. Demirci estuvo bajo mucho estrés, tanto por las críticas externas como por las incertidumbres en el transcurso de la serie. Gökberk Demirci describió la presión y la soledad que experimentó durante este proceso con las siguientes palabras. He trabajado duro, pero a veces las cosas no cambian por mucho que lo intentes. Todo el mundo tiene expectativas, pero no te das cuenta de que esas expectativas te empujarán. La gente puede pensar que todo es perfecto desde afuera. Pero después de que las cámaras se apagan y te enfrentas a la realidad de tu vida, puedes ver que no es así en absoluto. La declaración de Demirci como lloré en el Metrobús causó una gran impresión en sus fanáticos. Si bien muchos nombres famosos dudaban en compartir las dificultades de su carrera, el hecho de que Demirci expresara sus sentimientos de una manera tan sincera y honesta fue recibido con aprecio por quienes lo vieron. Un día me subí al Metrobús y no pude contener las lágrimas. Quizás ese momento fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. La gente te reconoce como una imagen y solo puede juzgarte por esa imagen. Pero nadie sabe lo difícil que eres como persona. Mientras me secaba las lágrimas en el Metrobús ese día, de repente me di cuenta de mi soledad, dijo Demirci, haciendo una declaración importante sobre cómo estaba bajo una carga emocional. Estas declaraciones de Gökberk Demirci causaron un gran eco en las redes sociales y sus fans le brindaron un gran apoyo. Muchos de sus seguidores declararon que encontraban a Demirci valiente y realista y expresaron que le serían leales incluso en tiempos difíciles. Aunque la decisión final de la serie Lai está directamente relacionada con que las calificaciones no alcanzaron el nivel esperado, las dificultades en las que se encuentra Demirci pueden ser uno de los factores que afecten aún más esta situación.
Muchos productores tienen en cuenta el estrés y la pérdida de motivación que experimentan los actores además de las bajas calificaciones. La declaración de Gökberk Demirci fue probado por injusticias expresada en vivo al aire conlleva una profunda decepción sobre el curso de la serie. Demuestra lo difícil que es, no solo como jugador, sino también como persona. Ya es una cuestión de curiosidad cómo tomará dirección la carrera de Gökberk Demirci después del final de Yalan. Aunque Demirci se despidió de su personaje en Yalan, parece que volverá a las pantallas con nuevos proyectos en el próximo periodo. Sin embargo, las dificultades que experimentó durante este proceso y su lucha personal pueden haberlo fortalecido tanto como jugador como persona. La transmisión en vivo de Demirci en las redes sociales fue el primer momento en que mostró sus expansiones emocionales a sus fanáticos. Sus fans no lo dejaron solo con comentarios como Gökberk, te queremos mucho, siempre estamos detrás de ti. Las declaraciones de Demirci sobre las dificultades que ha experimentado han reforzado una vez más el amor y el apoyo de sus fanáticos hacia él. Muchos espectadores enfatizaron que ella no solo es una actriz exitosa, sino también una persona real que está tratando de superar las dificultades que ha experimentado. Las palabras de Gökberk Demirci reflejaron mejor la confusión emocional y un gran sentimiento de soledad experimentado sobre el final de la serie Lai. Parece que sus sinceras declaraciones tanto sobre el fracaso de la serie como sobre sus luchas personales abrirán las puertas a una nueva era en su carrera. El final de la serie Yalan fue un punto de inflexión no solo para Gökberk Demirci, sino también para sus fanáticos. Las confesiones de Demirci hechas en la televisión en vivo mostraron las dificultades que enfrentó tanto como jugador como persona. La conexión íntima que ha establecido con su audiencia muestra cuán fuerte ha sido el lugar que ha ocupado en su carrera y en su vida. Gökberk Demirci está dejando atrás este difícil periodo y preparándose para enfrentar proyectos más grandes en el futuro. Las declaraciones de Gökberk Demirci hechas durante la transmisión en vivo afectaron profundamente a los espectadores y al mundo de los medios. La decisión final de la serie Lai reveló un hecho que está relacionado no solo con el aspecto profesional del trabajo, sino también con la vida personal de Demirci. Los actores famosos también pueden tener momentos de tensión emocional y, a veces, cumplir con las expectativas del público puede hacer que un individuo pague un precio enorme. La confesión de Demirci como lloré en el Metrobús reveló la soledad de un artista que está solo con una gran situación interior. Muchos fanáticos expresaron su amor y apoyo por él, mientras compartían mensajes como estamos orgullosos de ti, Gökberk, mantente fuerte. Si bien recibió miles de comentarios en las plataformas de redes sociales, este difícil proceso por el que pasó Demirci fue una indicación de cuánto lo adoptaron sus fanáticos. Muchos de sus seguidores, tratando de comprender las dificultades experimentadas por el famoso actor, declararon que lo apoyaban no solo en el sentido profesional, sino también emocional. El final de la serie Lai fue casi un punto de inflexión para Gökberk Demirci. Sin embargo, el fin de las dificultades experimentadas por el jugador, en cierto sentido, marca el comienzo de una nueva era en su carrera. Las declaraciones hechas por Demirci en la televisión en vivo en realidad dan pistas muy importantes sobre todo su viaje profesional, no solo sobre la serie. Con el final de la serie Yalan, se espera que Demirci recurra a nuevos proyectos y dé pasos más grandes en el cine. Las plataformas digitales pueden ofrecerle grandes oportunidades para nuevos proyectos. Especialmente en el momento en que el jugador dice, me hicieron una prueba injusta, los nuevos proyectos pueden crearle un espacio más libre. Se habla de que Demirci ha recibido varias ofertas para el próximo semestre. Su nombre es mencionado tanto para proyectos de cine como de series digitales. Es probable que Demirci, que ha estado negociando con varios directores, participe en proyectos en los que se redescubrirá a sí mismo. Puede aparecer frente a la audiencia en áreas muy diferentes, como producciones de acción, drama y psicológicas. Esto le permitirá abrir una nueva página en su carrera. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.